Bienvenidos al debate del equipo Legado Médico. Hoy abordaremos una pregunta que cruza la práctica clínica y la ética. ¿Qué es más importante en medicina, los valores o los bienes? Por un lado, los valores como la empatía, la justicia y la ética profesional guían la atención de los pacientes. Por otro, los bienes materiales, infraestructuras, medicamentos, tecnología hacen posible la práctica médica. Escuchemos las posturas que presentan. Buenas tardes, mi nombre es Itzel Aguilar Arriola, soy alumna del grupo 111 y parte de los alumnos del legado numérico, del grupo de legado médico. Mi nombre es Kevin Alexander Quintero Corbera. Y nosotros vamos a representar la parte de los valores dentro de la pregunta moral, ¿qué es más importante para un médico, los valores o los bienes? Buenas tardes, mi nombre es Isabel Guadalupe Rojas Mercado y soy parte del grupo de legado médico. Vamos a presentar la posición de los valores contra los bienes. Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandra Espinosa y soy parte del equipo de bienes. Fight. Bueno, para empezar, yo considero que los valores médicos son la columna vertebral de nuestra profesión. Un hospital puede tener la mejor tecnología, pero sin los valores no es nada. El respeto al paciente, la compasión y la honestidad convierten esa tecnología en algo secundario. Uno va al médico buscando una correcta atención más que por los insumos que cuente con ese hospital. Lo que humaniza la medicina son los valores, no las máquinas. Yo pienso distinto. Los valores no sirven si no existen los bienes básicos. ¿De qué le sirve a un paciente que un médico sea empático si no hay medicamentos para tratarlo? Si no hay camas en el hospital o si no existen vacunas suficientes. En medicina, sin bienes materiales no hay práctica real. Sí, Alejandra, pero incluso con pocos recursos, los valores permiten priorizar y salvar vidas. Durante la pandemia, en muchos hospitales no había respiradores suficientes y fueron los valores médicos, la justicia distribuida, la solidaridad y la ética los que guiaron quién debería recibir atención. Claro que bien, pero no olvidemos que muchas muertes pasaron en esa misma pandemia por lo mismo de que no había insumos, no había oxígeno, no había camas, no había nada para poder atender a los pacientes. Los valores ayudan a decidir, pero los bienes son los que deciden quién vive y quién no. Dices es cierto, pero recordemos que los valores son aquellos que evitan que se abuse de esos recursos. Si un médico no tiene ética, puede traficar con los medicamentos, cobrar más de lo que debería o incluso discriminar a los pacientes. Los bienes sin valores llevan a la corrupción del sistema de salud. Sí, Aralu, no niego la importancia de la ética, pero hay una verdad. Ningún valor cura una infección. Se necesitan antibióticos. Ningún valor detiene una hemorragia. Se necesita quirófano y sangre disponible. Los valores son secundarios cuando la vida depende de bienes materiales. Claro, pero recuerda que el antibiótico o la sangre también requieren de un médico responsable que los administre correctamente. Un error de valores como la negligencia puede convertir un bien en un daño. Por eso insisto, primero valores, luego bienes. Claro que bien, lo ideal suena bien, pero no es realista. En comunidades rurales sin hospitales ni nada de eso, no tienen bienes, o sea, camas, oxígeno, ni nada para poder curar a los pacientes. Los valores del médico no bastan cuando no hay un estetoscopio. Que sabes lo que dices es cierto, pero lo que mantiene en esas mismas comunidades rurales, lo que mantiene la atención al paciente es el valor del médico. Los médicos que viajan a la sierra, por ejemplo, atienden con lo que tienen y educan con prevención. Más que nada es la educación que tiene ese médico, los valores que ejerce ese médico, más que los insumos con los que cuenta. Considero que lo que dices pues tiene bastante relevancia. Sin embargo, tenemos que hacer énfasis en que los valores son necesarios. La educación de ese médico es necesaria. Eso es puro valor humano. Claro, Aralu, pero esos mismos médicos piden bienes. Recordemos que también ellos son humanos. No pueden hacer bien su trabajo sin los elementos necesarios, como los medicamentos, ambulancias, hospitales. Ellos saben que los valores no reemplazan los recursos. Sí, pero sin embargo, los bienes son perecederos. Un aparato se descompone, un medicamento caduca, los valores permanecen, guían y se transmiten de médico a médico.
Claro, Kevin, pero los valores no van a resucitar a un paciente sin desfibrilador. Los bienes son la base de la medicina moderna. Los valores, un complemento necesario, claro que sí, pero no suficiente. Mira, Lalo, para mí son más importantes los bienes, ya que sin ellos no podemos hacer nada. Un médico puede tener valores de querer ayudar, de querer poder salvar vidas y todo eso, pero sin bienes no lo puede lograr, porque no tiene un estetoscopio, no tiene un oxígeno, no tiene una cama para poder curar al paciente. ¿Cómo lo va a hacer? Con magia no se puede. Pues sí, pero también si tiene todos los recursos y no sabe qué hacer o no tiene la educación para ello, puede tener el hospital completo para él y sin embargo no va a hacer su trabajo necesario porque no tiene esa educación. Claro, pero a lo que vengo, un médico obviamente se le da el certificado de que es médico porque está preparado, porque está estudiado, no va a ejercer sin saber nada. Por lo mismo, son mejores los bienes que los valores. A un médico, te vuelvo a repetir, puede tener las intenciones de curar a todo mundo, pero sin bienes económicos no puede hacer nada. Lo que estamos debatiendo ahorita es saber qué es más importante, como en el ámbito de la medicina, que tengan los materiales o que sepan cómo utilizarlos. Y lo más importante es tener los bienes, porque te vuelvo a repetir, pueden tener las intenciones, pero no el material. ¿Y cómo van a hacer algo sin el material? Y si tienes el material y no las intenciones, pues se va a poder hacer lo que se pueda. Y si no lo haces tú, lo va a llegar a hacer otro médico que sí pueda y sí sepa. que sí tenga esos valores. Pero que tenga los bienes. Pero necesita los valores. Pero te necesitas también los bienes. Camas, oxígeno, cosas para curar. Como dijo mi compañera, yo sostengo que sin bienes no hay atención médica. Ok, sí, ocupamos valores para poder atender y todo eso, ¿no? Pero sin camas, sin hospitales, sin ambulancias o sin los recursos económicos, obviamente no se va a poder hacer ningún trabajo, no vas a poder curar a ningún paciente ni nada. ¿Tú lo harías en un lugar cochino? O sea, curar a un paciente en un lugar no higiénico. Ajá. No, pero no 100% tiene que ser de los bienes, tiene que ser más de valores. Porque el médico no se va a graduar con puras máquinas o va a hacer todo con puras máquinas. También hay cosas que se deben de hacer con ciertos valores para entender que ay, se me fue la palabra. Bueno, Alejandra, como dices, que sin los bienes no hay atención médica. Pero ¿de qué te sirve una atención médica si no tienes atención médica de calidad? Sí, Aralu, pero volvemos a lo mismo. Tú puedes tener valores e intenciones de querer ayudar a alguien, pero no vas a tener el apoyo económico o no vas a tener los instrumentos para poder salvarle la vida. Exacto. Es necesario los bienes. Concluimos que es necesario los bienes, pero necesitas también los valores. Pero lo principal son los bienes, porque sin los bienes no puedes hacer nada, aunque tengas la capacidad de ayudar. Si tú vas a un hospital que tiene excelentes bienes, pero tu médico te trata mal, ¿vas a volver a ese hospital? Sí, Aralu, pero volvemos a lo mismo. Sin los bienes tú no puedes curar a alguien. Es más, en un lugar que no esté higiénico no vas a poder ayudar a alguien. ¿Por qué? Porque simplemente lo vas a matar, no lo vas a curar. Pero la pregunta no es si necesitamos o no los bienes, es cuál es más importante. Bienes, porque aunque tengas los valores, no vas a poder hacer nada si no tienes el poder adquisitivo para poder ayudar a alguien. No, ciertamente tenemos que tener puros bienes. Puede ser, claramente podemos tener poquitos bienes, pero hay que tener más valor que bienes. Ok, me estás diciendo que con un bisturí voy a curar a alguien porque tengo poquitos bienes. Lo que mi compañero refiere es que tú puedes tener el material, los insumos básicos, o puedes tener un gran hospital hiper mega capacitado, pero si tú no tienes el valor ético de un médico, tus pacientes no van a volver. De nada te sirve tener un... Ok, entonces me estás diciendo que de las dos maneras se van a morir. Una porque no van a volver y otra porque no tienes insumos. Estoy diciendo que los valores son importantes. Pero ¿qué es lo necesario? Necesitas bienes y valores. Está bien, reconozco tu punto. Tú me estás diciendo que los bienes son importantes y yo no puedo negarlo. Un médico con puros valores no va a lograr hacer un resultado óptimo si no tiene los bienes. Pero también necesitan reconocer que un médico con todos los bienes necesita valores para reconocer un resultado óptimo. Ya está bien, reconozco tu punto. Y como te digo, entonces los bienes son la base que el médico necesita para poder ejercer, ya que lo principal, como dices tú, son los valores que tiene un médico para poder ayudar a alguien.
Bueno, entonces concluyo que los bienes salvan cuerpos, es decir, no es nada más la vista de que como médicos vamos a arreglar algo descompuesto. A eso me refiero, ¿no? Y los valores salvan la humanidad de nuestra profesión. Tienes razón, Aralu. Entonces concluimos que los bienes sí son la base para poder ser médico, pero un médico sin valores no es nada. Los bienes son medios, pero valores son fines. Los valores médicos son los que garantizan la salud, sea un derecho y un privilegio en el ser humano. Hemos escuchado argumentos sólidos. En medicina los valores dan dirección y sentido a la práctica, garantizan dignidad, justicia y humanidad. Los bienes, en cambio, hacen posible la atención concreta y salvan vida de manera inmediata. En conclusión, es que ambos son indispensables. Los bienes sostienen el cuerpo, los valores sostienen la persona. El reto real está en encontrar el equilibrio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Dan Cienfuegos. Y mi nombre es Josué Laguna Soto. Y el día de hoy venimos a poder hacer algunas entrevistas A algunos doctores, enfermeros y pacientes. con el fin de buscar ideas sobre acerca de valores y bienes. El día de hoy nos encontramos aquí con un doctor. ¿Cómo se llama usted? Doctor Garcés. Doctor Garcés. ¿Y cuántos años tiene siendo doctor? Tengo alrededor de 6 años. Alrededor de 6 años. Qué bien. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué es para usted la relación que tienen los valores y los bienes en el campo de la salud? Bueno, pues los valores van muy ligados a lo que es la atención en salud, ¿no? Obviamente. Y pues es muy bonito que un médico que tenga muy bien arraigados sus valores para poder brindar una muy buena atención al paciente, ¿no? Porque pues hay veces que eso limita la atención, ¿sale? Excelente. ¿Cómo influyen los valores y los bienes en la priorización de tratamientos médicos? ¿Cómo influye? Pues buscando las mejores alternativas para brindar al paciente la atención, más que nada. Excelente. ¿Cuáles valores usted considera los más importantes de un médico y por qué? Pues la empatía. Hay que ponerse en el lugar del paciente y en sus necesidades. Muy bien. ¿Qué consejo le daría a los alumnos que aspiran a ser médico con respecto al profesionalismo médico? Pues que le tienen que tener mucho amor a la vida, porque es de mucho sacrificio y pues no es una carrera sencilla. Muchísimas gracias, doctor. Hola, mi nombre es Josué y hoy estoy con... Liliana Zamudio, ¿Cuántos años tiene? 38. ¿Qué le parecen estas instituciones del IMSS? Son muy buenas, sí tienen muy buena instalación. ¿Usted tiene tiene buena amistad o relación con los doctores que lo atienden? Sí he tenido, la verdad, me ha tocado la suerte de contar con buenas atenciones. De repente sí hay algunos, pues la verdad, doctores que siento yo, a lo mejor pues el humor del día, que no me han dado la atención que yo quería, pero pues en general la verdad sí me ha tocado buena experiencia. Le haré unas preguntas. Para usted, ¿qué relación tienen los valores y los bienes en el campo de la salud? Pues tienen que conllevar a una buena relación. ¿Para qué? Para que se dé un buen trabajo. Pues no sé. Le haré otra pregunta. ¿Cómo influyen los valores y los bienes en la priorización de tratamientos médicos? Deben de conllevar una buena relación, de ser buen establecimiento para que se dé una buena, pues, ¿cómo te podría decir? Una buena, no te sé decir la palabra, como la consulta, una buena consulta que te lleve a una buena, por los muebles, por todo el equipo que se tiene, pues que se dé un buen tratamiento. Okay. Le haré otra pregunta. ¿Cuáles valores usted considera los más importantes de un médico y por qué? Pues los valores de dar un buen servicio, por ejemplo, el tratamiento, que se dé un buen tratamiento, que se cheque una buena revisión para que se llegue al alivio del paciente, pues. Y por último, ¿qué consejo le daría a los alumnos que aspiran a ser médico
con respecto al profesionalismo médico? Pues a lo mismo, que se lleve las buenas reglas para llegar al buen servicio, que se dé un seguimiento a todo lo que se necesita, que dar un buen tratamiento para llegar a un resultado. Muchas gracias, eso sería todo. Bueno, el día de hoy tenemos también a nuestra doctora. Aquí vamos a dejar a que se presente un poco. Bueno, yo soy Yajaira Borges, soy médico internista, directora de la OMF 55 Conuma. Ok, ¿cuánto tiempo tienes siendo doctora? Yo egresé de la especialidad desde 2017, pero yo considero que desde el 2005 que entré a la Facultad de Medicina, soy médico. Excelente, excelente. Para usted, ¿qué relación tienen los valores y los bienes en el campo de la salud? Pues los bienes son una cosa indispensable. Nosotros como servidores públicos, al menos los que trabajamos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues tenemos, y los que somos gerentes en salud, pues somos los encargados de la responsabilidad, sobre todo del cuidado, buen uso y pues el aprovechamiento de estos para el beneficio de la sociedad. Okay, muchas gracias. ¿Cómo influyen los valores y los bienes en la priorización de tratamientos médicos? Definitivamente, pues priorizar los bienes materiales que se tengan, los insumos para un buen aprovechamiento de estos hace que se puedan ser adecuadamente repartidos entre las necesidades de los derechohabientes que acuden a las unidades, no solo públicas, sino también en las privadas. Excelente. ¿Cuáles valores usted considera los más importantes de un médico y por qué? Pues el primero es la responsabilidad que debemos tener con nuestros pacientes, que desde el momento que cruza la puerta somos los responsables directos de su salud, no solo de él, sino también del entorno biopsicosocial en el que se encuentra. Y pues es principalmente la responsabilidad, y otra es la ética, que debe influir sobre todo en la toma de decisiones. Primero, no hacer daño, primero no share, eso es lo principal que debemos tener nosotros en cuenta. La ética en las decisiones que debemos de tomar nosotros. Muchas gracias. Y por último, ¿qué consejo le daría a los alumnos que aspiran a ser médicos con respecto al profesionalismo médico? Deben ser siempre conscientes y constantes en las decisiones que tomen y las cosas que hagan por y para el beneficio de los pacientes. Puede ser bien o mal recibido, pero todo depende de cómo lo tomamos nosotros. Ahora, con las generaciones tan numerosas que están egresando, es complicado y es difícil. Me parece de suma importancia que se estén formando también en valores, que no nada más sean de la puerta o del libro para acá, sino que los llevemos al campo médico y al campo del profesionalismo, la ética, la responsabilidad, todo lo que conlleva tener una profesión como la de nosotros, que somos médicos, en todos los ámbitos, desde los que se dedican a ver niños, adolescentes, adultos, hasta los que nos dedicamos a la administración y que también tenemos la atención por fuera. Es muy importante que tomemos en cuenta los valores de responsabilidad y de ética para no hacer daño y sobre todo pues no afectar los intereses de terceros. Ok, muchísimas gracias por su tiempo, doctora. Hola, buenas tardes, mi nombre es Josué y hoy estoy con la doctora Ana Torres. ¿Usted cuánto tiempo lleva siendo doctora? Pues como unos 20 años aproximadamente. Muy bien. Ahora le voy a hacer unas preguntas. Para usted, ¿qué relación tienen los valores y los bienes en el campo de la salud? Pues los valores y los bienes materiales, sobre todo en una institución como esta, tienen mucho valor, ya que depende cómo esté la infraestructura del hospital, es la calidad de servicio que se le va a otorgar al paciente. Es decir, si estás en un hospital pequeño, pues vas a tener servicios básicos. Si estás en un hospital más grande, más completo, vas a poder otorgarle servicios más especializados. Y pues los valores son básicos también en el sector salud, porque uno está tratando con personas. Entonces, siempre al paciente se le debe atender con calidad y con calidez. Entonces forman las dos partes una dupla que no se puede exentar. Okay,
Ahora le haré la siguiente pregunta. ¿Cómo influyen los valores y los bienes en la priorización de tratamientos médicos? Como te decía anteriormente, si los bienes de un hospital si tienes un hospital que es más grande, que es decir, va a tener más bienes, va a tener más cosas, va a tener más tecnología, vas a poder otorgar al paciente tratamientos más especializados. De igual manera, si es un hospital chico, vas a otorgar tratamientos más básicos. Entonces, esa es la relación y así influye en cuestión de los bienes. Cuestión de valores, pues bueno, pienso yo que ahí la influencia es en general, porque tanto como un médico general como un especialista debe tratar bien a un paciente. ¿Cuáles valores usted considera los más importantes de un médico y por qué? La honestidad, la calidez, tener un buen trato con el paciente, siempre pensar que el paciente podría ser tu familiar. Esas son cuestiones básicas para un médico, para que puedas dar una buena atención como médico a un paciente. Excelente. Y por último, ¿qué consejo le daría a los alumnos que aspiran a ser médico con respecto al profesionalismo médico? Que estudien. Primero que nada, que estudien, que se comprometan, que es una carrera difícil, pero no imposible. Que da tiempo para todo, da tiempo para lo social también y da tiempo para estudiar, pero si ustedes están en el periodo de estudio, tienen que enfocarse. ¿Por qué? Porque no es una carrera tan comercial, es más una carrera humana. Entonces aquí es más de compromiso, más que de venta. Entonces, el compromiso que ustedes le den a su estudio, a su sabiduría, es lo que va a otorgar una buena atención a los pacientes. Eso sería todo. Muchas gracias.